lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y lo fuerte. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército. Dale gracias a Él. Terminamos con una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y lo fuerte. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios, ¿cómo está? Marchando está. Grande y fuerte. Y fuerte es nuestro. Oh sí. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para Él. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. ¡Viene ya! Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida a todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Y seamos
Volveremos hoy, las puertas el rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto lo veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy saltando, brincando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Volveremos, volveremos cantando, Volveremos cantando. danzando, volveremos danzando. Volveremos Con gozo, danzando. volveremos con gozo, Volveremos con gozo. volveremos gritando. Y voy saltando, brincando, celebrando su victoria. Viene. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. A Él le damos toda la gloria y toda la alabanza por su misericordia. Estamos una vez más al aire en este Facebook Live de Dios Fuente de Poder Bogotá, transmitiendo desde la capital de la República de Colombia, Bogotá, Distrito Capital, noroccidente de Bogotá, localidad de Suba, para toda la misión Dios Fuente de Poder, para todos aquellos que se conectan, los simpatizantes en el Evangelio, y también para todos aquellos que de una u otra manera quieren escuchar la santa y bendita palabra del Señor. Un cordial saludo de bienvenida en esta tarde, una tarde maravillosa, una tarde soleada que el Señor nos ha regalado aquí en la capital de la República, una tarde bastante soleada, bastante hermosa, un sol bien hermoso que Dios nos ha regalado. Un saludo muy cordial y muy afectuoso para todos aquellos que nos sintonizan, para todos aquellos que están entrando en el live. Gloria al Señor Jesucristo, para todos los miembros de la Junta Directiva de la Misión Dios Fuente de Poder, cabezado por nuestro pastor presidente Cristian Escorcia Silva, su amada esposa, la sierva del Señor, pastora Cristina Barrios, y el resto de los miembros de la Junta Directiva, pastor Jorge Negrete, pastor Rafael Vital y pastor Fabio Vega. También un saludo muy cordial para todos los pastores, consiervos, líderes de la misión Dios Fuente de Poder y consiervos también de otras obras, de otras misiones, y en fin, para todo el pueblo de Dios general, colaboradores, líderes, sugieres, predicadores, para todo aquel, gloria al Señor Jesucristo, que hace parte del cuerpo del Señor Jesucristo, una cordial bienvenida y un abrazo afectuoso en el amor del Señor Jesucristo. Un año que ha sido bastante difícil, un año que ha sido bastante complicado, pero que también hemos visto la misericordia de Dios. Hemos visto cómo el poder de Dios, a través de su palabra y a través de su espíritu, el Señor nos pastorea, el Señor nos ayuda, el Señor nos bendice y el Señor sigue mostrando su poder, sigue mostrando su misericordia y sigue mostrando su soberanía. Son muchas las señales, son muchos los milagros, son muchos los testimonios de lo que el Señor hace. Gloria al Señor en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, sanidades, milagros, provisión, gloria a Dios de manera sobrenatural, tanto de lo material como también de lo espiritual. En fin, estamos contentos y gozosos porque a pesar de que muchos países y muchas naciones están siendo golpeadas por este virus y trae como consecuencia un colapso en todas las áreas, vemos la misericordia, la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros, para con cada uno de su pueblo. Gloria al Señor, vemos cómo el Señor se mueve, vemos cómo el Señor se glorifica y vemos cómo el Señor es propicio para cada uno de nosotros. Así que le damos una cordial bienvenida cuando son las 5:20 de la tarde en todo el territorio nacional de Colombia. Comienza esta transmisión de Dios Fuente de Poder Bogotá por la página de Facebook Live. Así que le invitamos para que esté ahí atento a todo lo que el Señor nos va a traer, nos va a enseñar a través de su Espíritu, a través de su gloria. Y vamos a entrar en oración, vamos a hacer una oración, gloria al Señor, para colocarle este tiempo al Señor, que sea el Señor tomando el control, que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor dirigiéndonos, que sea el Señor guiándonos y que sea el Señor, Él, solamente Él, tomando el control de todo.
de todo, de los medios de comunicación, de la internet y obviamente de cada una de nuestras vidas, para que sea Él el que se vea, para que sea Él el que se glorifique y el que se lleve toda la gloria, todos los aplausos y todo el reconocimiento. Vamos a orar, gloria al Señor, en esta tarde. Gloria al Señor, vamos a orar, vamos a interceder, a colocar este tiempo en la presencia del Señor y a orar también por todo lo que está sucediendo en el mundo entero, por todo lo que está sucediendo también en Bogotá, en Colombia y en las diferentes ciudades donde este virus está golpeando de manera fuerte y donde los contagios también se han aumentado. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, una vez por los méritos, por el mérito de Jesús en la cruz, Padre, que abrió ese velo y nosotros podemos entrar, podemos acceder confiadamente ante el trono de la gracia. Venimos en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Venimos, Señor, en esta tarde, Padre, a darte gracias primeramente. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos ayudas, por todo lo que tú nos has bendecido hasta el día de hoy, Señor. En medio de este confinamiento, en medio de esta cuarentena, hemos visto, Señor, su fidelidad, hemos visto su amor, hemos visto su misericordia. Padre, oramos, Señor, como un solo pueblo, como un solo Padre Celestial, un solo hombre, delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, primeramente, por todas las naciones, pidiéndote, Señor, por Colombia particularmente, Señor. Mira cómo está siendo golpeada esta nación a través de este coronavirus. Padre, los casos se han multiplicado, los contagios se han multiplicado, Señor, en la costa atlántica, aquí en el interior del país, específicamente en Bogotá, Señor, en el occidente, también, Padre, ya en el Valle del Cauca y en muchos lugares, Señor. Este coronavirus cada día está haciendo más estragos. Pero tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios de toda gloria, el Dios de toda majestad. Y a usted clamamos y a usted, Señor, pedimos que usted siga teniendo el control, siga tomando el control, siga usted guardando, Jehová de los ejércitos, los corazones, las almas, tu pueblo, Señor, tu iglesia, de estos contagios y de todo aquello, Señor, que el enemigo, Padre, también puede traer a través de esta enfermedad, Señor. Oramos y clamamos para que usted tenga misericordia de la Guajira, Señor, del Atlántico, Padre, del Magdalena, de Bolívar, Señor, de San Andrés Islas, Señor, de ese departamento de Sucre, del departamento de Córdoba, de toda la costa atlántica, Señor, en general, donde la situación se está descontrolando y se está saliendo de las manos, Señor. Tenga misericordia, Jehová de los ejércitos, del interior del país, Señor, de toda esa región de Antioquia, de esta región andina, aquí de la capital. Tenga, Señor, misericordia de los Santanderes. Tenga, Señor, misericordia del llano, Señor, de toda la parte de Occidente, Nariño, toda la parte del Valle del Cauca. Sea usted, Señor, tomando el control. Sea usted, Señor, haciendo retroceder, Padre, este coronavirus. Sea usted reprendiendo, Señor, el espíritu de muerte. Sea usted, Padre Jehová de los ejércitos, teniendo misericordia de esas miles de personas que están conectadas, Señor, a un respirador artificial, que están, Padre, pendiendo de un hilo, Señor, su vida, y que para una eternidad, Señor, se van sin conocerte. Señor, tenga misericordia en esta tarde, sea propicio, Señor, para sanar, sea propicio para salvar, sea propicio, Señor, para ayudar a todo aquel que ha perdido la esperanza, a todo aquel que ha perdido, Señor, la fe, que ha perdido, Señor, aún las ganas de vivir, que están conectados, Señor, de manera artificial a un ventilador, Señor, y que su vida depende de ese ventilador, que su vida depende de lo que pueda reaccionar su cuerpo ante, Padre, este virus, Señor. Tenga misericordia, Jehová de los ejércitos, de las almas. Tenga misericordia, Señor, de todo aquel que no te conoce, Señor, de irse para un infierno eterno, de irse para una eternidad, Señor, sin el conocimiento y sin la salvación que usted ofrece, Señor. Oramos de manera especial por tu iglesia, oramos por tu pueblo, Señor. Mira cuántos también están siendo, Padre, contagiados, cuántos están infectados. ¿Cuántos están enfermos, Señor? Sea propicio para ayudar a su iglesia también, Señor. Guarda, Señor, a los hermanos que están, Padre Celestial, también siendo afectados por este virus, Señor. Desde el sur, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente y el centro del país, todo lo ponemos delante de tu presencia, nuestros hermanos en Panamá,
nuestros hermanos, Señor, nuestros pastores, hermanos en Panamá, que también, Señor, los contagios son fuertes, los contagios han aumentado, Señor, todo ese país de Venezuela, los pastores, Señor, los consiervos y todo ese pueblo de Venezuela, Señor, en Estados Unidos y en Canadá, donde haya, Padre Celestial, un miembro de la misión de Fuente de Poder, usted lo guarde, usted lo ayude, usted lo proteja, Señor. Usted le entregue también la victoria, Padre. Oramos también de manera especial para que usted siga proveyendo, Señor, lo natural, para que usted siga proveyendo, Señor, la alimentación, para que usted siga proveyendo, Señor, los recursos que todo tu pueblo, Señor, necesita para el sostenimiento diario, para el pago, Señor, de compromisos, para el pago, Señor, de responsabilidades, de servicios públicos y de deuda, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Padre, sea ministrando de una manera poderosa, Señor, en esta tarde. Colocamos este tiempo, Señor, de ministración de la palabra. Colocamos este tiempo, Señor, de oración. Colocamos este tiempo de predicación delante de tus manos, Señor, para que sea usted fluyendo, 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 Señor, fortaleciendo, para que sea usted sanando, para que sea usted, Señor, haciendo la obra. Tu palabra dice que cuando tu palabra es lanzada, hace el propósito para lo cual fue enviada, Señor. Y así lo creemos. Creemos, Señor, que usted toma el control, que usted viene a pastorearnos a cada uno de nosotros, que usted viene a fortalecernos, que usted viene a guiarnos, que usted viene a enseñarnos, que usted viene, Señor, a entregarnos muchas y muchas bendiciones y muchas victorias. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret lo creemos, Señor. Hemos orado, hemos clamado, hemos intercedido y creemos, Señor, que usted se va a glorificar en este tiempo, Señor. Toma el control de todo, de los micrófonos, toma el control de esa cámara, toma el control, Padre, de las redes, toma el control de la internet, toma el control de esta transmisión. Que sea usted el que se siente, Señor, y que sea usted, Señor, el que nos pastorea a todos, el que se mueva de una manera sobrenatural a favor de cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, toda la alabanza. Así lo hemos pedido, así hemos orado y así lo creemos que lo vamos a recibir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es tener fe, es creer que el Señor lo ha escuchado y que el Señor en su misericordia lo va a hacer, que el Señor en su misericordia se va a mover. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los hermanos que apenas están entrando, que apenas se están conectando. Le invitamos a que esté atento a lo que el Señor nos va a enseñar en esta tarde. Quien te habla, tu amado hermano pastor Odair Álvarez, por la misericordia del Señor Jesucristo, siervo del Señor por su misericordia. Propósito de Dios con nuestras vidas. Nos acompañan esta tarde en la parte técnica, gloria al Señor, la parte de la elaboración, de la producción del programa como tal, mi amada esposa, la sierva del Señor, la hermana Karen Cantillo de Álvarez, y también mis hijas, ahí en el control de los computadores, en el control del sonido, mi amada hija, la mayor, María Victoria Álvarez Cantillo, y Dulce Cristina Álvarez Cantillo. Aquí estamos los cuatro, sirviéndole al Señor para la gloria y alabanza de su nombre. Vamos a estar entonces, el tiempo avanzado, vamos a entrar en la palabra del Señor. Para los que anotan y los que regularmente están pendientes a las citas bíblicas, yo le invito a que usted busque su Biblia. Vamos a buscar todas nuestras Biblias. El libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 1 al 7. Libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 1 al 7. Miqueas, capítulo 7, versículos 1 al 7. Y leemos, gloria al Señor, la santa, bendita palabra del Señor. La palabra que nunca pasa de moda. La única palabra que tiene el poder de estar vigente por los siglos de los siglos. La palabra del Señor. Miqueas capítulo 7, versículo 1 al 7. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. En nuestras Biblias el título es Corrupción moral de Israel. Y dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres.
Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos, versículo 4, es como el espino, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Versículo 7, Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Otra vez, el versículo 7, mas yo a Jehová miraré, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita y hermosa palabra. La palabra del Señor está bendecida, gloria a Dios, y Dios nos va a hablar y vamos a estar atentos a lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Gloria a Dios. El profeta Miqueas, guiado por el Espíritu Santo, escribe este libro de Miqueas y en el capítulo 7 del libro de Miqueas desarrolla y da a conocer lo que está sucediendo en el ámbito natural, en el ámbito gubernamental, en el ámbito personal, en el ámbito espiritual, en el ámbito moral. Una corrupción completa, una corrupción moral, una corrupción en todos los niveles que estaba viviendo en aquel tiempo Israel. Y Dios usa al profeta para hacer una exclamación, para hacer una advertencia de cuidado. Y así comienza el versículo 1. ¡Ay de mí, dice el profeta, porque estoy como cuando han recogido los primeros frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red con su hermano. Para completar la maldad, dice el profeta, con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, corrupción. El juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, imagínense. En una corrupción moral, en una corrupción espiritual, en una corrupción gubernamental, en una corrupción social, gloria al Señor, que se vivía en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Habla del cuidado aún que no creamos en amigo, no creéis en amigo ni confiéis en príncipe. En una corrupción, una pérdida de valores total, una pérdida de esperanza, una pérdida, hermano, de tantas cosas que el profeta pudo ver y pudo escribir de parte del Señor. Y después que el profeta describe toda esa situación de maldad, toda esa situación de corrupción, toda esa situación de tristeza, el profeta también entrega la solución en aquel tiempo. Y dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. El profeta, guiado por el Espíritu Santo, le entrega también al pueblo y le entrega también en este tiempo a la iglesia del Señor qué es lo que nosotros debemos hacer. Porque esto que está sucediendo o que sucedía en aquel tiempo es prácticamente lo mismo y quizás hasta peor con lo que está sucediendo el día de hoy. Vemos corrupción, hermano, en todas las áreas, no solamente en Colombia, que está catalogado como uno de los países más corruptos del mundo entero, sino también, valga la redundancia, en el mundo entero hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción a nivel gubernamental, hay mucha corrupción a nivel político, hay mucha corrupción a nivel financiero, hay mucha corrupción a nivel moral. La pérdida de valores y la pérdida de la moralidad cada día es más fuerte.
cada día es peor, cada día hay mucha desconfianza en el mundo secular. Cada día, hermano, la situación se pone más difícil, la situación se pone más apretada. Y más con lo que estamos viviendo también el día de hoy. Aquí el profeta no habla acerca de la enfermedad, no habla acerca de plagas, de lo que está sucediendo por lo menos el día de hoy. También todo esto ha creado un caos y todo esto crea un caos. No se cree muchas veces en las autoridades, no se cree en ninguna autoridad, no se cree en el hombre, no se cree en los buenos valores, en los buenos principios, porque todo esto es producto del mismo pecado y todo esto es producto de la misma maldad. Por eso, así como el profeta invita a la gente en aquel tiempo a que mire a Dios, a que ponga la confianza en Dios, a que espere en Dios, a que clame en Dios, él dice, en la última parte dice, el Dios mío me oirá. Quiere decir que él va a clamar, va a colocar en el Señor su confianza, va a manifestarle al Señor toda esa situación que está sucediendo o que estaba sucediendo en aquel tiempo, va a descargar todo aquello que sentía, porque él tenía la plena confianza, la plena fe y la plena certidumbre que el Dios de Israel lo iba a escuchar, lo iba a oír. Así como nosotros debemos tener también esa plena certidumbre de que el Señor está para nosotros, de que el Señor nos va a oír, de que el Señor nos va a escuchar. A nivel mundial, como lo hemos estudiado, y en este tiempo hay mucha corrupción, hay aumento de maldad y es bíblico, es lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, profetizó. Los niveles de mortandad, de homicidio, cada día aumentan. En esta pandemia se han reducido un poco, pero no es por algo sobrenatural, es porque muchos están en sus casas. Los que cometen esta cantidad de delitos no pueden estar en las calles haciendo de sí lo que regularmente están haciendo, de estar secuestrando, de estar matando, de estar, hermano, en el sicariato, de estar en esas actividades ilícitas. Pero de igual manera la corrupción sigue, la mortandad sigue, de igual manera los hombres cada día están llenos de incertidumbre. En este momento estamos viviendo un tiempo de incertidumbre total, no sabemos qué viene, el Señor sí sabe, por eso es que tenemos que ir a Él para que Él nos ayude, para que Él nos muestre el camino, porque como lo hemos enseñado y como lo han enseñado los siervos de Dios, muchos pastores, ministros y predicadores, que Él tiene el control de todo. No hay por qué desesperarse, no hay por qué angustiarse, porque el Señor siempre va a guardar a su pueblo, siempre va a guardar a su iglesia, a ese grupo que siempre está esperando en Él, que siempre está confiando en Él. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Por eso vamos a estudiar con la ayuda del Señor. En esta tarde vamos a meditar en un tema que se titula La esperanza de un futuro mejor. Está en Dios. La esperanza de un futuro mejor. La esperanza de un futuro mejor. Gloria al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser entendidos que el Señor ya trazó el plan para su iglesia y que lo que nos espera a nosotros son muchas bendiciones y lo que nos espera a nosotros son muchas victorias. Y que sí, estamos también siendo probados en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo entero, esta corrupción que hablaba el profeta Miqueas, pero también todo lo que está sucediendo en la parte de la salud, en la parte de este coronavirus. Dios nos está probando, Dios nos está enseñando, Dios nos está examinando en quién estamos poniendo la confianza, en qué estamos esperando. Y lo que se proyecta y lo que se prevé a este final de junio y este comienzo de julio y todo el mes de julio es que los contagios van a aumentar y que las unidades de cuidado intensivo se van a colapsar. Así que muchos de los que se van a enfermar, quién sabe, Dios solamente tiene el poder, el control para saber qué es lo que va a suceder. Así que nosotros tenemos que estar confiados en el Señor, nosotros tenemos que estar esperando siempre en el Señor y creyendo que siempre en el Señor vamos a tener un futuro mejor. Que nuestra esperanza está en Dios. El Dios que solamente tiene el poder, tiene el control para detenerlo todo. Para detener, hermano, así como Dios lo hizo desde comienzo de marzo, parte de abril en esta nación y en el mundo entero desde mucho antes, que el Señor puso una pausa, como siempre le he dicho, una pausa en el mundo entero y todo está frenado. Todo está frenado para que todos, aún la gente que no conoce del Señor, lo miren a Él
Lo busquen a Él porque estamos viviendo, hermano, el comienzo de dolores, como está escrito en la palabra del Señor. Así que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Muchos hoy día están esperando y siguen esperando en sus ídolos, en un pedazo de palo, en un pedazo de yeso. Muchos siguen esperando en la brujería, otros están esperando en la hechicería, otros están esperando en que su suerte le cambie con el baloto, con alguna apuesta, alguna casa de apuestas de suerte. Otros siguen inmersos en este tiempo también en el ocultismo, en la brujería. Otros siguen en su pecado, como por lo menos el día de ayer, el famoso orgullo, el famoso día del orgullo gay, del orgullo LGTBI. Siguen en su pecado, siguen en su inmundicia, siguen esperando en el placer, deseando el placer y viviendo en el placer. Pero la iglesia del Señor hoy día, nosotros tenemos que aprender aún más. Hemos aprendido, pero tenemos que seguir aprendiendo en esperar en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que tiene la esperanza, el Dios que nos da la esperanza de darnos un futuro mejor. Un futuro mejor a pesar de las cifras, a pesar de las muertes. Gloria al Señor Jesucristo. Por lo menos en el mundo entero hay 10.380.000 personas, casi 10.400.000 personas contaminadas con este virus, contagiadas con este virus. 10.400.000 personas, de esas han muerto 507.000 personas. 507.000 personas muertas por esta enfermedad en el mundo entero. Y aquí en Colombia, gloria a Dios, 91.000, casi 92.000 personas contagiadas. 92.000 personas contagiadas en Colombia. Solamente en el Atlántico más de 3.000 personas contagiadas y aquí también en la capital de la República más de 10.000 personas contagiadas. Gloria al Señor Jesucristo. Y fallecidas 3.106 personas. 3.106 personas. Así que los números cada día aumentan, los números cada día son para preocuparse. Más de 1.000 personas muertas en el Atlántico. Por eso es que Dios nos dice que esperemos en Él, guardando los cuidados, sometiéndonos a lo que el gobierno nacional, porque hay que someterse, hay que respetar las autoridades, los expertos, los que hablan de los focos de epidemia, los que hablan de todas estas curvas y todo esto. Hay que respetar sin descuidar nosotros la parte espiritual, de entender que el Señor toma el control de todo, que el Señor tiene el control, hermano. Dice la palabra del Señor que ni una hoja de un árbol se mueve si no es su voluntad. Así que seguimos confiando en el Señor, seguimos refugiados bajo las alas del Altísimo, seguimos esperando en Él, en que el Señor toma el control, en que el Señor nos ayuda, en que el Señor va a abrir puertas, en que el Señor nos va a guardar, en que el Señor nos va a fortalecer, no solamente a nosotros, sino a todo aquel que pone su confianza en Él. Todo aquel que pone la confianza en el Señor, dice su palabra en el Salmo 24, que no quedará avergonzado. Avergonzados quedan, ¿quiénes? Los enemigos de Jehová. Esos sí quedan avergonzados. Pero los que hemos confiado en el Señor, Dios sacará su brazo, Dios responderá por nosotros. Eso sí, si estamos en obediencia, si estamos en santidad y si estamos viviendo como a Él le agrada. Podemos esperar que Él también nos bendiga, que Él también nos guarde y que Él también nos respalde. Así que gloria al Señor Jesucristo. Vamos a entrar en materia con esta enseñanza que se titula La esperanza de un futuro mejor. La esperanza de un futuro mejor. Gloria a Dios. Salmo capítulo 5, Salmo 5, versículos 1 al 3. Salmo 5, versículo 1 al 3. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperaré. Vemos la invitación del rey David, que fue el escritor de este salmo, a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. No hay por qué
y lo vamos a estudiar ahora, no hay por qué entrar en la desesperación, no hay por qué entrar en la angustia. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos donde quizás la economía, aún incluyendo para el pueblo de Dios, no es la mejor, pero Dios va a proveer, Dios nos va a bendecir. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo, como muchos de los siervos lo han enseñado? Que vayamos a su presencia, que estemos en la oración, que nos refugiemos debajo de sus alas, que así como en aquel tiempo en Egipto y particularmente en la última plaga, cuando Dios le da la instrucción a Moisés de que qué era lo que tenía que hacer con el cordero en cuanto a su sangre, que tenía que vertirlo sobre los dinteles de la puerta, y en cuanto al cuerpo, que tenía que comérselo en medio de la Pascua. Y el pueblo de Israel así lo hizo. El pueblo de Israel estuvo en sus casas, sus familias estuvieron reunidas, sus familias estuvieron unidas. ¿Alrededor de quién? Del Cordero. Alrededor del Cordero. Y el Cordero que estaba en la mesa era el mismo Cordero que estaba en la puerta. La sangre del Cordero estaba en la puerta, en los dinteles, fue untada para cuando viniera el ángel de la muerte no pudiera entrar por la sangre de ese Cordero. Hoy nosotros tenemos en el corazón al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere el Señor en este tiempo? Que nosotros estemos alrededor del Cordero, que estemos comiendo del Cordero. Por eso es que Dios ha traído tanta palabra en este tiempo. Tanta palabra, hermano. Los pastores, predicadores, estamos predicando, hermano, prácticamente 2, 3 veces a la semana. Estamos, hermano, en actividades internas en las iglesias locales con los grupos de oración, grupos de intercesión, damas, caballeros, niños, las iglesias locales. Pero también Dios nos ha llamado a predicar a través de estos medios, de estas redes sociales. Y ha sido de una manera desde prácticamente comienzo de abril, ha sido de una manera un poco más fuerte. Estamos alrededor del Cordero, alrededor de la palabra. Estamos comiendo, hoy más que nunca es lo que el Señor quiere, que estemos comiendo más del Cordero. Y estemos cubriéndonos ¿con qué? Con la sangre del Cordero. Comiendo del Cordero y cubriéndonos también con su sangre. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros en este tiempo de confinamiento, de pandemia, de incertidumbre, la desesperación no llegue a nuestras vidas. Porque la desesperación va a traer muchas consecuencias a nivel emocional, a nivel físico y obviamente a nivel espiritual. Y eso es lo que menos quiere el Señor. Pero si quiere Satanás, Satanás viene, gloria al Señor Jesucristo, a hablar, Satanás viene a ministrar, Satanás viene, hermano, a querer afectar nuestra fe para que nosotros, aún en medio de la pandemia, nos desesperemos como lo está haciendo con el mundo entero, como lo está haciendo con muchas personas que en ese afán y en esa desesperación están exponiendo sus vidas de una manera irresponsable y de una manera inadecuada. Lo vimos en estos días con el famoso día sin IVA. ¿Cuántas personas no salieron en toda Colombia? ¿Cuántas personas no se contagiaron? Quizás no se contaminaron. ¿Cuántas personas, hermano, por querer ahorrarse unos pesos, expusieron su vida? Eso es lo que el enemigo viene a traer en este tiempo. Tiempo de oportunidad supuestamente económica y financiera para comprar un electrodoméstico. Este no es el tiempo para esto. Este es el tiempo para que la iglesia del Señor, así como el pueblo de Israel estuvo en Egipto alrededor del Cordero, nosotros también estemos alrededor del Cordero. Esperemos en el Señor, esperemos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra del Señor que la tierra cuelga del vacío, pero Dios la sostiene. Y si Él sostiene toda la tierra, ¿cuánto más Dios nos va a sostener a nosotros? ¿Cuánto más Dios va a sostener a su pueblo en este tiempo, hermano, de pandemia, de incertidumbre? Muchos tienen incertidumbre, pero nosotros tenemos que hacer lo que dice aquel rey David: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperaré. Hoy más que nunca, hermano, tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Y qué es la esperanza? Que así se titula la enseñanza. La esperanza de un futuro mejor. El futuro para nosotros ya Dios lo tiene en su mano. Ya Dios sabe qué es lo que viene para nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Lo único que tenemos que hacer es confiar. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es esperanza? Esperanza es confianza de lograr una cosa.
Confianza. Nuestra esperanza es que vamos a salir en victoria de esta situación. Eso es esperanza. Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Nuestra confianza y nuestra esperanza es que vamos a salir en victoria de esta cuarentena, de esta pandemia. Nuestra esperanza es lo que está escrito en la palabra del Señor, que de todas esas plagas que Dios envió a Israel, perdón, a Egipto, en el tiempo allá de guardar a Israel, todas estas plagas, hermano, ninguno nos va a tocar. Nuestra esperanza es lo que dice el Salmo 91, que no tendremos temor a la pestilencia que vuela de noche. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza. Pero el enemigo nos quiere mover de ahí. El enemigo nos quiere mover, nos quiere hacer titubear, nos quiere hacer dudar, nos quiere hacer, hermano, pensar que no, que nosotros también vamos a estar vulnerables, ¿no? Si nosotros acatamos las normas, los cuidados que debemos acatar desde el punto de vista físico, pero también, como dice aquí el rey David, de mañana me presentaré delante de ti. Si nosotros también nos presentamos delante de Dios, si nosotros también oramos, buscamos, nos refugiamos en el Altísimo, nuestra esperanza es que nada ni nadie nos va a hacer daño. Nuestra esperanza debe ser que nada ni nadie nos va a tocar, y que así como Dios le proveyó a todo su pueblo Israel en el momento que esa plaga de las tinieblas que mató a los primogénitos, así el pueblo de Israel esperó y Dios le proveyó a su pueblo, aquel pueblo, Dios también a su iglesia le va a proveer. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Esa tiene que ser nuestra confianza. Y para tener la esperanza, nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. ¿Y qué es esperar? Esperar es tener esperanza, tener confianza, de lograr o de que se realice algo que se desea. Eso es esperar. Es el griego el piso con Z, que significa creer. Creer, saber que sucederá una cosa. Saber que sucederá una cosa. Creer. Creer. El que tiene esperanza debe aprender a esperar. Debe aprender a esperar. ¿Y qué es esperar? Creer. Creer o saber que sucederá una cosa. Así que en esta definición, el esperar tiene que ver con el creer. Con el creer. Por eso Dios nos viene hablando a través de los diferentes pastores, instrumentos de Dios, ¿a qué? A impartirnos fe. A impartirnos fe para que nuestra fe, que nos lleva a creer, no sea movida, y más en este tiempo de pandemia. Dios nos ha entregado la esperanza de un futuro mejor, de una gloria venidera. ¿Cómo vamos a aprender y cómo vamos a conocer al Dios que provee? Cuando no tenemos alimento, cuando no tenemos sustento. Ahí es donde, en medio de la escasez, vamos a conocer al Dios que abunda, que sobreabunda, al Dios que provee de manera sobrenatural al pueblo que le cree y al pueblo que aprende a esperar en Él. Así que eso también es esperar, saber que sucederá una cosa, saber que sucederá. Mi Dios es alegre, mi Dios es fiel, mi Dios me provee, Él es mi proveedor, esa es mi esperanza. Yo espero porque yo sé que en cualquier momento Dios me va a sorprender, que en cualquier momento Dios me va a añadir y Dios me va a bendecir espiritualmente. Pero viene la voz de Satanás, viene la voz de las tinieblas, viene la voz de los demonios para que nosotros dejemos de esperar en Él. Y aquel que deja de esperar en Él, en el Señor, ya deja de creer o ignora de que Dios lo puede sorprender o que Dios lo puede bendecir en cualquier momento. Y eso es lo que el enemigo quiere. Por eso, para tener esperanza, tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. Y estamos viviendo en una sociedad que no sabe esperar, que quiere todo así, que quiere todo rápido, que quiere todo, hermano, en un 2x3, que quiere que todo le suceda ya. Porque si no sucede ya, si no me dan alimento ya, si no me dan las cosas ya, yo salgo a protestar. Yo salgo a defender mis derechos y a reclamar mis derechos. Pues Dios no quiere eso. El derecho que Dios dice que tenemos nosotros es
Por la sangre de Cristo, el derecho es ir a su presencia, orar, clamar, adorar, levantar las manos en medio del desierto, porque en cualquier momento el maná va a descender, en cualquier momento la lluvia tardía o temprana va a descender y Dios le va a dar de beber y le va a dar de comer a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo que sabe esperar. No al pueblo que en el momento, y lo vamos a ver más adelante, no al pueblo que en el momento de la angustia, de la incredulidad, se va a desesperar y como hizo el pueblo de Israel, va a ser un becerro de oro y se va a dejar guiar por el corazón, se va a dejar guiar por lo que él cree o por lo que él piensa. Hicieron un becerro porque ellos creyeron que había sido el becerro el que los había sacado. En su desesperación cometieron prevaricación, cometieron pecado, cometieron idolatría y por eso vino el Señor y se enojó. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué es esperar también? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Permanecer en un lugar al que se cree o se sabe que ha de llegar o ha de ocurrir una cosa. Permanecer. Esperar es permanecer. Esperar es permanecer. Si nosotros vamos a coger para un lugar que sabemos dónde queda, yo sé cuál es el transporte que me va a llevar hasta allá. Sea metro allá en Medellín, sea Transmilenio aquí en Bogotá, o sea cualquier bus en cualquier ciudad del país. Como yo sé que en esa esquina aquel bus va a pasar porque me va a llevar a tal lugar, yo espero, yo permanezco ahí. Permanezco porque yo sé, porque yo creo, porque yo sé, creo y sé de que ese bus va a pasar por ahí, entonces permanezco. Hoy más que nunca lo que el Señor quiere es que permanezcamos en Él, que permanezcamos en su evangelio, que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en su espíritu, que permanezcamos en su presencia. Eso es esperar. Eso es esperar, que permanezcamos en su santa palabra, sabiendo que aquel que permanece en Él tiene la esperanza de un futuro mejor. Tiene la esperanza de un futuro mejor. Y Dios va a convertir esa esperanza en una realidad. Y es cuando ya podemos ver que viene ese bus, ese transporte, y entonces ya nos podemos subir para ir a ese lugar. Nosotros hoy estamos en el camino del Evangelio, en el camino, en el mejor camino que un hombre, que una persona puede caminar en esta tierra, se llama el camino del Evangelio. ¿Y cuál es la esperanza de ese futuro mejor en ese camino? Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Nosotros estamos permaneciendo y debemos esperar para que el Señor nos lleve a vida eterna. Pero mientras tanto, debemos seguir caminando este camino. Debemos seguir caminando con tropiezos, con dificultades, con advertencias, con pruebas, con dificultades, con toda tribulación. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho que Él nos va a guardar, Él nos guarda, en este tiempo nos guarda de la tribulación, pero tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir moviéndonos en fe, creyendo, esperando que el Señor está con nosotros y que Él nos va a llevar a una victoria mayor. Así que esperar también es permanecer en un lugar. Eso es esperar. El que espera permanece en ese lugar. El que se desespera se va. El que se desespera se angustia. El que se desespera, él mismo cree que puede tomar el control de sus decisiones, de sus actitudes, anula la guía de Dios, anula la guía precisa de Dios, la esperanza en Dios, para él tomar su propia esperanza, para él tomar sus propias decisiones y para él tomar su propio camino en la desesperación. Y eso es lo que sucede con desafortunadamente, mucho pueblo de Dios. Y es lo que Dios no quiere, que en este tiempo de cuarentena nosotros nos aislemos. Por eso estamos en estos medios sociales, por eso estamos en estas redes sociales, para que el pueblo de Dios también sea pastoreado. Nosotros también como pastores seamos pastoreados por el pastor de los pastores, de no tomar decisiones a la ligera, de no abrir las congregaciones como muchos quizás lo hacen, en ese desespero, en esa ansiedad. La palabra de Dios dice que hay que echar nuestras ansiedades sobre Él, en ese desespero. Muchos confunden la fe, una fe, hermano, que Dios no les ha guiado, sino una fe propia, una fe personal. Y no es así. Dios nos está guiando, Dios nos lleva, así como hizo con el pueblo de Israel. Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar.
porque estamos siendo golpeados a nivel natural por todo esto. Y la desesperación está a flor de piel, la desesperación entra. Van a venir enfermedades mentales, van a venir enfermedades aún más físicas, van a venir cosas más difíciles. Pero ¿qué quiere el Señor? Que su pueblo permanezca en Él. Que su pueblo permanezca en Él, que su pueblo crea en Él, que su pueblo sepa, tenga el conocimiento bíblico que Dios en cualquier momento va a llegar, así como llegó a nuestras vidas y cambió nuestro lamento en baile, Él también va a llegar a bendecirnos, a levantarnos, a sanarnos, a ayudarnos, a proveernos. En este tiempo de escasez vamos a ver su abundancia. En este tiempo de incertidumbre vamos a ver la certeza de que los que esperan en Él, ninguno quedará avergonzado. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita palabra. Creer también, esperar es creer que una cosa favorable ocurrirá. Eso es confiar. Creer que una cosa favorable ocurrirá. Creer que una cosa favorable ocurrirá. Él envía, dice la palabra del Señor, aún en medio del desierto, Él envía ríos. Él envía provisión. Aún en medio de la soledad, Él envía su presencia. Eso es esperar. Creer que algo favorable va a suceder. Que algo favorable va a venir. Que algo favorable me va a beneficiar. Si esperamos en el Señor, en este tiempo de dificultad, de adversidad, lo favorable, los beneficios de Dios van a venir. Si esperamos a que Él nos provea, Él nos va a proveer. Si esperamos a que Él nos bendiga, Él nos va a bendecir. Y no solamente decirlo de labio, no, Señor, yo espero en ti. Es cuando venga la situación que el enemigo me va a querer mover, me va a querer desesperar, que yo tenga esa confianza en Dios, de saber esperar en el Señor para recibir aquello favorable que el Señor tiene para entregarnos. Entonces, todo lo que el Señor nos promete es para bendecirnos, si somos obedientes y si sabemos esperar en Él, y si esperamos en Él. Dijo el rey David en el Salmo 103, oh alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que corona de favores tu vida, de bienes, de beneficios, de cosas buenas. Eso es esperar. Esperar es creer que una cosa favorable va a ocurrirme. Y tiene que ver con la confianza. Por eso el salmista, aquí en el Salmo capítulo 5, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo haré lo mío, tú harás lo tuyo. Lo mío es orar en este tiempo de pandemia y siempre, pero en este tiempo de pandemia más. Lo mío es clamar, lo mío es interceder, lo mío es adorarte, lo mío es presentarme delante de ti. Eso es lo mío. Lo mío es presentarme delante de ti. Y yo sé que tú me oirás, pero yo no saldré corriendo a yo querer solucionar a mi manera, sin tu guía, sin tu confianza, sin tu espíritu, las cosas que yo creo que yo voy a hacer. No, yo voy a esperar en ti. Y esperar en ti, además de lo que hemos estudiado, también es creer que lo que yo he pedido, lo favorable, vendrá de parte de tu mano prodigiosa, de parte de tu mano de poder, vendrá a bendecirme, vendrá a levantarme, vendrá a ayudarme, vendrá a proveerme, vendrá a reprender el diablo, vendrá el Señor en esa favorabilidad a entregarme muchas bendiciones y muchas victorias. Esperar también, quinta definición, es confiar en una persona, depositar la confianza en algún suceso, depositar la confianza en algún suceso. Eso es esperar. Y nosotros estamos esperando ¿en quién? En la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Santo Jehová de los ejércitos. En el Dios trino y verdadero, hermano. No estamos esperando en un pedazo de yeso. No estamos esperando en un pedazo de palo. No estamos esperando en el sortilegio. No estamos esperando en el horóscopo. No estamos esperando, hermano, en los hombres. Gloria a Dios por los hombres y los gobiernos. Nosotros estamos esperando en la persona más grande, más sublime, más gloriosa, en la persona que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, en la persona que vive dentro de nosotros, en la persona que nos sustenta, en la persona, ¿saben qué estamos esperando usted y yo? En la persona que nos sacó del infierno.
en la persona que nos sacó de la muerte, en la persona que nos libró de la muerte. En eso, en esa persona estamos esperando, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que esperar es depositar la confianza plena también en una persona. En este caso, en nuestro Dios. En este caso, en la persona del Padre. En este caso, en la persona del Hijo, nombre que es sobre todo nombre, y también en la persona del glorioso Espíritu Santo de Dios, óigalo bien, que está dentro de nosotros y que está alrededor de nosotros. Así que mire en qué nosotros debemos esperar. En esa persona, depositar completamente la confianza en Él, en que Dios nos está ayudando, en que Dios, la esperanza, en que Dios nos va a sacar de esta situación en victoria. Avantes, que Dios, hermano, nos va a proveer, que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a sanar, que Dios, hermano, nos va a levantar, que Dios, hermano, nos va a llevar a otro nivel de fe. Eso es lo que Dios quiere, porque vienen tiempos más difíciles, porque viene el último tiempo, donde se va a necesitar más fe para que la mano poderosa de Dios se mueva más, se mueva más. Satanás sabe que le queda poco tiempo y viene con todo. Por eso Dios también quiere que su iglesia aprenda a confiar en Él, a esperar en su palabra y en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el Dios trino y verdadero, para bendecirnos, para ayudarnos y para levantarnos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que nosotros nos desesperemos, que nosotros dejemos de creer en el Señor, que nosotros no pongamos la mirada en el Señor, sino en la situación, como hizo el apóstol Pedro, que iba caminando sobre las aguas y miró alrededor y se llenó de temor, se llenó de miedo, se llenó de desesperanza. Eso es lo que el enemigo quiere, con las malas noticias, con los aumentos de contagio, que la incertidumbre, que no hay alimento, que qué sucederá, que todavía no sale una vacuna, que tenemos que vivir con todo esto, que, en fin, incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Nuestra confianza debe estar colocada en el Señor. Porque lo que el enemigo quiere es desesperarnos. ¿Qué es desesperación? Carecer de absoluta confianza. Desesperación es turbación. Desesperación, hermano, es incredulidad. Desesperación es llegar a un estado de ánimo que emocionalmente la persona no está bien. La persona perdió toda esperanza al futuro, toda esperanza a la sanidad, toda esperanza a la restauración, toda esperanza a la ayuda, al levantamiento. Y cae en un estado, hermano, de ánimo paupérrimo, espiritualmente hablando también, que a un estado, hermano, hasta de locura. Eso es lo que el enemigo quiere, allá nos quiere llevar el Señor, el diablo. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y es lo que estamos estudiando y vamos a seguir estudiando en esta tarde. ¿Cómo comenzamos a esperar en Dios? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo comenzamos a esperar en Dios? Vamos a estudiarlo. El libro de Números, capítulo 9, versículo 8. Libro de Números, capítulo 9, versículo 8. Gloria al Señor Jesucristo. Libro de Números, primeros libros de la Biblia, capítulo 9, versículo 8 en adelante. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Números, capítulo 9, versículo 8. Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Esperad. Y Moisés les respondió: esperad, esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Primero, para comenzar a aprender a esperar en Dios, gloria al Señor Jesucristo, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. A oír y a escuchar. A oír y a escuchar. Tenemos que aprender a oír las promesas que Dios tiene para con nosotros. Primeramente aquí en las Sagradas Escrituras y también las promesas que Dios nos da a través de su palabra predicada, a través de su palabra profética, a través de la palabra de ciencia. Tenemos que aprender a oír, a oír, a oír. Un bombardeo hoy, un bombardeo de palabras
todas estas redes sociales aún de fake news, las famosas noticias falsas. Es un bombardeo. Cada quien hoy quiere ser escuchado, cada quien quiere hoy hablar, gloria a Dios, cada quien hoy quiere, mejor dicho, como yo he dicho, aprovechar estos 15 minutos de fama. Cada quien está aprovechando sus 15 minutos de fama para darse a conocer, para dar a conocer muchas cosas que hoy día estamos viviendo ese bombardeo. Y el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el analista económico prevé de que la economía se recuperará por allá en el 2022. Allá el ministro tal dice de que para poder levantar la economía hay que hacer una reforma tributaria. Allá por allá otro dice otra cosa. Allá por allá dice que el de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que hay que convivir con el virus. Dicen de que el confinamiento no hay que levantar. Tantas cosas que dice el uno, que dice el otro, que dice aquel, que dice este. Bueno, Dios dice, ¿quieren aprender a esperar en mí? Aprendan a oírme, aprendan a escuchar mi voz. Por eso el salmista lo dice en el Salmo 5, lo acabamos de leer. Me presentaré delante de ti, me presentaré delante de ti. ¿Para qué? Para oír. Yo hablaré, pero tú también me vas a hablar. Dijo también Miqueas capítulo 7, el profeta dijo, el Dios mío me oirá. Entonces, es un hablar, pero también es un oír, escuchar la voz de Dios. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, es un tiempo para oír la voz de Dios. Que la voz de Dios traspase, entre a lo más profundo de nuestro ser, allá a lo más íntimo, allá, hermano, a esos lugares donde nadie puede acceder, donde nadie puede entrar, allá a lo profundo, que las puertas más cerradas de nuestro corazón sean abiertas para que la palabra de Dios entre. Y comience el Señor a levantarnos, comience el Señor a producir esa fe en lo más profundo de nuestro ser. La fe que hoy necesitamos, hermanos, para esperar en Él. Y es lo que Moisés les dice. Moisés les respondió, versículo 8, esperad, esperad, esperad. No vamos a tomar decisiones a la ligera, no vamos a hacer cosas, hermanos, bajo nuestra emoción, no vamos a tomar decisiones bajo las circunstancias, no vamos a tomar decisiones bajo la problemática, no vamos a tomar decisiones bajo la presión del mundo, la presión de Egipto, la presión de una cosa y de otra, no. Vamos a tomar decisiones guiados por la voz de Dios. Vamos a esperar a que Dios hable. Vamos a esperar a que Dios nos guíe. Vamos a esperar a que Dios nos señale el camino. Vamos a esperar a que Dios nos dé las directrices en medio de la pandemia, en medio del desierto. Dios también nos viene a guiar. Dice la palabra del Señor que Él era columna de nube en la noche, en el día, perdón. En el día los guiaba, en el día les mostraba el camino, en el día les señalaba el camino que debían andar, los guiaba con la voz. Usaba el uno, usaba el otro, usaba Moisés, usaba Aarón, pero también en la noche, con la columna de fuego, les iluminaba el camino. No existía en aquel tiempo energía eléctrica, no existía, hermano, medios, maneras. Quizás las antorchas existían, el fuego, que ya había sido creado en aquel tiempo. Pero en una inmensidad tan grande como un desierto, ¿quién los podía guiar? Solamente una luz, un poder sobrenatural, que era el poder del Padre Jehová en esa columna de nube, la cual también se movía, de fuego, perdón, la cual también se movía para guiarles y mostrarles el camino. Bueno, el Señor en este tiempo quiere ser esa columna de fuego y esa columna de nube en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, en medio de esta adversidad. Él nos quiere hablar. Y por eso usa un pastor, por eso usa un predicador, por eso usa el uno allá, usa el otro acá. El Señor mostrándonos el camino a través de su palabra, viene a hablar para que nosotros aprendamos a esperar en Él. Señor, no, el Señor dice esto. El Señor dice esto. Señor, tranquilo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Señor, tranquilo, yo los estoy guiando. Yo los estoy pastoreando. Hoy no estamos, hermanos, reunidos de manera presencial. Hoy el Señor está pastoreándonos a todos. A todos. Él es el buen pastor. Y a través de sus palabras, Él nos está enseñando a esperar en Él. Él nos está enseñando a confiar en Él, a poner la confianza en Él. Sí, tenemos que estar atentos a las noticias de manera estadística, de manera... vivimos en este mundo, tenemos que actualizarnos, tenemos que saber qué está pasando alrededor,
pero lo importante es que eso no me venga a afectar a mí para moverme al desespero, a la ansiedad, al desasosiego, a tomar decisiones o a sentirme simplemente con un estado de desesperación, de incertidumbre. ¿Qué irá a pasar con todo esto? ¿Qué irá a pasar con aquello? Oye, ¿será que me botan del trabajo? ¿Será que una cosa? ¿Será? Confiemos en el Señor. Vamos a oír, como lo dijo aquí Moisés, y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Entonces, para comenzar a esperar en Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios. Lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, los diferentes mensajes, los diferentes consejos, las diferentes palabras. De una u otra manera Dios nos va a hablar, Dios nos va a señalar el camino. El problema es que en esta pandemia sigamos nosotros bajo el orgullo, sigamos nosotros bajo la soberbia, sigamos nosotros bajo la altivez de corazón, y que todavía nuestro corazón nos siga guiando, todavía tengamos posiciones fuertes, posiciones personales, posiciones de contradicción con la palabra, posiciones, hermano, de rebeldía con la palabra. Es que no me parece lo que dice el pastor, no me parece lo que dice el predicador, es que es que tengo una cosita allá adentro. Es que, hermano, en tiempos de pandemia todavía no nos humillamos. En tiempo de pandemia, en tiempo de dificultad, y todavía no doblegamos nuestro ser. Todavía, hermano, no somos humildes del corazón. Todavía somos reacios al pastoreo de Dios en este tiempo, hermano. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Tiene que ser más fuerte el Señor. Tiene que ser el Señor con ciertas personas más fuerte para poder doblegarlas. Hermano, vamos a humillarnos. En el amor del Señor se lo decimos. Es el tiempo de dejar que Dios nos procese, que Dios nos trabaje, que Dios nos quebrante. Es tiempo, hermano, de ser sensibles a la voz de Dios, de apartar orgullo, de apartar ego, de apartar posición personal. Job capítulo 11, versículo 4, Job pudo decir: mi doctrina es pura, mi doctrina es pura. Y por eso es que Dios lo viene a quebrantar, y por eso Dios le viene a enseñar a Job que no era como él decía y como él pensaba. Y Job pudo decir al final, allá en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchos todavía en esta cuarentena con ese carácter fuerte, con esa soberbia, el diablo les habla, el diablo les ministra, el diablo los tienta, y posiciones fuertes, posiciones personales de dureza, de carnalidad, de rebeldía, tienen su propia doctrina. Por eso es que esperan en ellos mismos, porque ellos mismos tienen su propia doctrina. Cada quien espera en lo que cree. El capitalista en el capitalismo, el comunismo en el comunismo. Bueno, el cristiano debe aprender a creer en Cristo y debe aprender a esperar en Cristo, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. El que tiene su propia doctrina, cree en su propia. Y Job, por eso era que creía en él, y Dios lo tuvo que procesar y Dios lo tuvo que enseñar. A tal punto que dice al final, como lo acabamos de decir: Señor, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Conozco que todo lo puedes y que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que antes no conocía, lo que antes no veía, pero de oídas te había, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Todavía posiciones personales en esta pandemia. Todavía no se oye la voz de Dios. Y lo vamos a estudiar el segundo paso para esperar. Que para ir al segundo paso, tengo que primero oír para obedecer. Oír lo que Jehová ordena. Oír lo que Jehová dice. Cada quien tiene su propia doctrina. Muchos en su orgullo tienen su propia doctrina. Esto sí, pero esto no. Esto de la palabra sí, pero esto de la palabra no. Esto lo puedo aplazar, pero bueno, esto sí lo puedo cumplir ahora. Pero esto lo puedo aplazar. Esto lo puedo aplazar. Esto de pronto, después de la pandemia, lo comienzo a obedecer. Pero esto no. Y son de los que se llenan de tribulación, son los que se llenan de angustia, y son de los que piensan que en su orgullo pueden solucionarlo todo. Que en su orgullo pueden abrir, ellos pueden abrir puertas. Que en su orgullo ellos no necesitan ningún pastor. Que el pastor de ellos es ellos. O ellos tienen el derecho, o ellos tienen la capacidad de escoger quién los pastorea. Imagínese usted. Así pasa con el orgulloso. Así pasa con el soberbio. Son de los cristianos que vienen saltando de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia. El cristiano canguro le llamo yo.
porque no ve en ese pastor, no puede ver a Dios en ese pastor que cumpla los requisitos que él exige, porque él es orgulloso, porque él es soberbio, porque él es altivo, y yo no permito de que nadie me hable, pero cuando yo sí hable, cuando yo hablo como orgulloso, todo el mundo tiene que temblar. Gloria al Señor Jesucristo. Y por eso Dios viene a quebrantar. Por eso es que muchos hermanos están endurecidos. Y por eso muchos, aún en medio de la pandemia, Dios no les suelta, Dios no les provee, Dios no les da por esa posición fuerte, esa posición de soberbia, esa posición de orgullo, esa posición que no son ovejas. Cuando la palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Para aprender a esperar en Dios, primero tenemos que oír la voz de Dios. ¿Y por cuántos años no oímos la voz del diablo? ¿Y por cuántos años no oímos la voz de nuestro propio corazón? No oímos nuestra propia voz. La pregunta es, ¿seguimos oyendo nuestra propia voz? ¿Seguimos oyendo la voz de Satanás? ¿Seguimos oyendo la voz de los demonios? ¿O en este tiempo de pandemia, que estamos en prueba, porque todos estamos en prueba, estamos oyendo la voz del Señor? Me cuesta oír la voz de Dios cuando me corrige, cuando me exhorta. Me cuesta oír la voz de Dios cuando me confronta con el pecado que me impide recibir lo que Dios me ha prometido. No quiero oír esa voz, pero sí la voz profética de Dios llevarme a otro nivel económico, de Dios llevarme a otro nivel espiritual, de Dios restaurar tantas cosas. Pero cuando Dios dice, te voy a restaurar, pero tienes que dejar esto, el adulterio, la fornicación, tienes que dejar el orgullo, tienes que dejar de pensar en tu propio yo, en tu propio ego, que tú eres el único que tiene la razón, que tú eres el único que te la sabes. Ay, sí, no. Ay, sí, no. Iba bien, Señor, a través del profeta, cuando me dijiste que me ibas a levantar, pero cuando me empezaste a confrontar con el pecado, con mi situación, ahí sí no. Ahí sí dejo de oír la voz de Dios para seguir con mi posición fuerte, de desleal, de infiel, de carnal, en medio de la congregación del Señor. Por eso es que muchos reciben y otros no. Por eso lo que Dios les ha prometido a muchos se cumple, a otros no. Por ese corazón empedernido, por ese corazón lleno de orgullo, por ese corazón lleno de soberbia, a unos Dios los levanta así rápidamente porque creen, porque esperan, porque confían, porque se despojan completamente. Cuando Dios les habla, cuando Dios les dice, ya están humillados. Tienen un oído sensible a la voz de Dios, tienen un corazón blando para Dios. Gloria al Señor Jesucristo, y a eso Dios los mira. Dice la palabra del Señor, ¿a quién miraré? Al que tiembla mi palabra. Al que tiembla mi palabra, a ese miraré. Al que se derrite en mi presencia, a ese le hablaré más, y le hablaré más, y le hablaré más, y lo pastorearé más, y le daré más, y le cumpliré más. Así que en este tiempo de pandemia también es un tiempo, hermano, de examinarnos. ¿Por qué Dios no nos cumple lo que nos ha prometido? ¿Por qué Dios no nos cumple lo que nos ha hablado? No por Dios, porque la palabra de Dios lo dice que Él es fiel y verdadero. Nosotros somos los que somos infieles muchas veces. Somos orgullosos, somos soberbios, altivos, prepotentes, hermano. Somos a veces personas, hermano, que no dejamos que Dios nos pastoree. Somos personas que tenemos la rencilla con nuestro líder, con el pastor que Dios nos ha puesto. Es que mejor es que mi pastor hubiera sido tal pastor. No, mijo, ese fue el que Dios te puso. Ese fue el que Dios te puso y ese fue el corral donde Dios te llevó y ese fue el rebaño donde Dios te dejó, donde Dios te llevó. Gloria al Señor, porque nosotros no escogemos, el que escoge es Él. El que sabe dónde llevarnos, dónde meternos, dónde sacarnos, dónde introducirnos, el que sabe si nos pone en el piso, nos levanta o nos derriba, es el Dios todopoderoso. El Dios que nos habla, el Dios que nos corrige, el Dios que nos exhorta, el Dios que nos bendice. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que tenemos que aprender a oír la voz de Dios, a oír, a escuchar en este tiempo de pandemia, donde quizás muchos todavía no están haciendo sus actividades normales, de oír la voz de Dios, de qué Dios va a traer a través de ese predicador, de qué Dios va a traer a través de mi pastor, a través del líder que Dios me ha puesto, pero también a través de los otros predicadores que estás perfeccionando en mí, Señor. Me falta fe. ¿Qué me hace falta, Señor? Me hace falta confiar más en ti, me hace falta esperar más, me hace falta ser más humilde, porque ese es el orgulloso ve el orgullo en los demás, pero no se ve el orgullo a sí mismo. Y por eso no quiere cambiar, y por eso no va a la cruz de Cristo.
Y siempre vive con la crítica, y siempre vive señalando, y no me parece, y sí me parece, y no me parece. Y quiere implantar su régimen dentro de la congregación hasta que viene el Señor y lo aplasta. Lo aplasta, lo humilla y lo quebranta. Como lo hizo el Señor con ese pueblo antiguo de Israel, que en su orgullo levantaron un becerro para que los guiara. ¿Cuál becerro? Ellos mismos se querían guiar. Y por eso Dios trajo a Josué y a través de la espada, la palabra, los mató. Así que tenemos que ser entendidos qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo, porque Él es el maestro. Y todo tiempo, en todo tiempo, Dios quiere traer una enseñanza. En todo tiempo Dios quiere traer una formación. Nosotros todos los días tenemos que ser formados, todos los días tenemos que ser perfeccionados. El día que nos creamos que estamos completos, hermanos, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos enseguida para el cielo, la NASA. Llamamos a la NASA para que la NASA nos envíe un cohete y nos vamos, o nosotros mismos vamos allá a Cabo Cañaveral, allá vamos para que nos envíen para el espacio. Todos los días tenemos que ser perfeccionados, todos los días tenemos que ser purificados, todos los días tenemos que desarrollarnos en Dios. Uno va más adelante que otro, uno van, hermanos, creciendo más rápidos que otro, pero a todo Dios nos llama a ser perfeccionados. Por eso Dios necesita la humildad para Él desarrollarse en nosotros. La humildad de nosotros, no el orgullo satánico ni demoníaco con el que venimos del mundo y no queremos cambiar aquí en el Evangelio. Dios nos llama a que cambiemos eso. Que aprendamos a ser sensibles a la voz de Dios, que aprendamos a entregarle el corazón para que Él nos perfeccione, para que Él haga un trabajo poderoso en nuestras vidas. Segundo paso, para comenzar a oír la voz de Dios, a esperar en Dios. Primero, oír, aprender a oír, aprender a oír. Y es uno de los pasos más básicos. Y Jesús lo dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, porque es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como ovejas, oír. Oír, sobre todo, la palabra completa, como lo hemos estudiado. No la palabra que solamente me va a levantar. Suélteme la palabra, pastor, la palabra del billete. Aquí no vamos a soltar eso, aquí vamos a soltar lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra, primeramente, es lo que vamos a soltar para que cambiemos, para que nos humillemos, para que dejemos el pecado, para que dejemos la inmundicia, para que dejemos la carnalidad. ¿Queremos tener hogares de victoria? Ahí está la palabra. ¿Queremos ser jóvenes de victoria? Aquí está la palabra. ¿Queremos ser adultos, caballeros de victoria? Aquí está la palabra. ¿Queremos ser líderes de victoria? Aquí está la palabra. ¿Queremos ser pastores de victoria? Aquí está la palabra. ¿Queremos tener hijos de victoria? Aquí está la palabra. No mi palabra, ni su palabra, ni la palabra del mundo, ni la palabra de un político, ni la palabra, hermano, de un especialista, ni la palabra de un psicólogo, ni la palabra, hermano, de nadie. La palabra de Jehová es la única que tiene el poder sobrenatural de trabajar en lo más profundo del ser y de romper cadenas y ataduras y de destapar oídos espirituales que vivieron escuchando por toda una vida entera la voz del diablo, la voz de los demonios. La palabra de Jehová es la única, hermano, que tiene ese poder con el Espíritu Santo de crear, de formar una nueva criatura. Y esa es la que tenemos que oír. Y esa es la que tenemos, hermano, que meditar como ovejas. Como ovejas. La oveja natural en el campo mastica el pasto y ahí lo mastica. Y puede durar minutos. Hay 30 minutos, 40 minutos, una hora comiéndose ese pedacito de pasto. Meditemos la palabra. Escuchemos la voz de Dios. ¿Qué trae el Señor a través de este pastor? ¿Qué trae el Señor a través de este predicador? ¿Qué vienes tú a añadirme, Señor? Porque vuelvo y le repito, no estamos completos. Eso es lo primero. Eso es lo primero. La palabra hay que comerla completa. El Señor le dijo a Ezequiel en el capítulo 1 de Ezequiel, capítulo 2 de Ezequiel, Ezequiel, cómete el rollo. Ezequiel, cómete el rollo y te lo vas a comer completo. Y dice que cuando lo comió, en su paladar era dulce, la palabra, pero cuando bajó al vientre era amargo. El Señor le dijo a Israel, te vas a comer el cordero completo y le vas a echar hierbas amargas. La amargura viene o se siente amargo cuando Dios confronta el pecado. Cuando Dios confronta, hermano, el orgullo, el ego. Y estemos atentos, hermano, porque es un bombardeo en este último tiempo de Satanás, de los demonios, de las tinieblas. Gloria al Señor Jesucristo. En estos días, hace un mes aproximadamente, el Señor me entregaba una revelación aquí en Bogotá, aquí en mi casa, en la madrugada, hermano. Yo estaba recostado en mi cama, ahí, estaba orando
Y ahí, como a las 2, 3 de la mañana, el sueño me cogió. Y de pronto yo sigo en el espíritu y yo me levanto. Yo me levanto, yo estoy acostado, pero yo me levanto. Y yo estoy aquí en mi casa y escucho una voz, como alguien cuando está vendiendo productos, cuando alguien está vendiendo servicios, así, lo que uno escucha en la calle, los vendedores de aguacate, de electrodomésticos, de frutas. Así yo escuchaba una voz, y yo bajaba y abría la puerta a esa hora, 3 de la mañana, y yo escuchaba la voz que decía, adulterio, fornicación, lujuria, laxivia, idolatría, pecado. Eso era lo que promocionaba esa voz. Y yo decía, ¿y esto qué es? ¿Y dónde es esto? Y yo empezaba a caminar y salía aquí del conjunto donde yo vivo escuchando la voz. ¿Dónde era la voz? ¿Qué era eso? Y yo salgo y camino hasta allá, hasta el fondo, y llego allá a una esquina y volteo y la voz se hacía más fuerte y veo un personaje allá a la distancia, como unos 100 metros lo veo, con un megáfono. Y eso era lo que promocionaba. Pecado, orgullo, ego, egolatría. Eso es lo que promocionaba. Inmundicia, carnalidad, así como cuando una persona está vendiendo un producto así, como el que vende la papaya, como el que vende el melón, como el que vende el pescado, como el que vende, así, a flor así. Se escuchaba, todas las casas lo escuchaban. Y era de noche, pero se iba aclarando el día. Y yo voy llegando, 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 y a la medida que voy llegando, el tipo está de espalda, y cuando estoy como a 2 metros, me dice el Señor, es el diablo. Y se voltea y me aborrece y me señala y me maldice, maldito, y me maldecía, y le daba más rabia, y con más rabia y más fuerza, tomaba el autoparlante ese, el megáfono, y promocionaba. Mira, ve, idolatría, orgullo, soberbia. Y me lanzó así, dos espadas me las lanzó para quererme, y ahí el Señor me dio la agilidad y no me pudo. Me dijo, mira lo que estoy haciendo con esta humanidad, mira lo que estoy haciendo con esta juventud. Y muchos se bajaban. Había un alimentador ahí de Transmilenio. Y muchos se bajaban ahí, personas, jóvenes, adultos, niños, caballeros, damas, y les ponía la mano. Y decía, recibe adulterio, recibe fornicación, recibe orgullo. Y eran unos zombies y se iban para sus casas así. Así los ministraba Satanás. Dios me lo permitió ver hace aproximadamente un mes. Y nosotros podemos llegar así al Evangelio. Y por eso Dios viene a confrontarnos con su palabra. Aquí no hay culto al yo. Aquí no hay culto al ego. Aquí no hay una profesión más grande que la de estar a los pies del Señor Jesucristo. Aquí no vale, hermano, que psicología. Aquí no vale que teología. Aquí no vale nada de eso. Le damos la gloria a Dios por los hermanos que estudian. Pero la psicología no va a reemplazar la palabra del Señor. La psicología no va a reemplazar lo que Dios ha escrito en su palabra. El Espíritu de Dios, hermano, no se compara con nada creado en esta tierra. El poder que tiene el Espíritu de Dios, la función y lo que hace el Espíritu de Dios en la vida y la palabra de Dios, eso no se compara con nada en esta tierra. Ni de lo que se estudia, ni mucho menos, hermano, de lo que se aprende aquí en las cosas de la tierra. Tenemos que meternos con Dios para que Dios nos enseñe a través de su palabra, rompa las cadenas, rompa las ataduras y aprendamos a oír la voz de Dios para comenzar a esperar lo que Dios nos ha prometido. En esa tranquilidad y en esa confianza con la que el Señor quiere que nosotros estemos. Gloria al Señor Jesucristo. Para entrar en la recta final por hoy, Éxodo capítulo 24, versículo 12. Éxodo 24, 12, gloria a Dios. Éxodo 24, 12. Éxodo 24, 12. Entonces, primer punto para comenzar a esperar en Dios, oír la voz de Dios. Segundo punto, obedecer. Obedecer. Éxodo 24, 12 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí, al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Segundo, obediencia. Para comenzar a aprender a esperar en Dios, tenemos que obedecer. Pero para obedecer, yo tengo que estar atento a lo que Él habla. Tengo que aprender a oír. Tengo que aprender a oír. Está el caso también de Saúl, que no prestó atención a las palabras de Jehová. Y lo que Dios le prometió,
No se lo cumplió. Fue a medias. Fue a medias. Que no sea a medias el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Oyes a medias, entiendes a medias, obedeces a medias. ¿Recibes a medias o no recibes? Oyes completamente la voz de Dios, la haces tuya, la haces parte de tu vida, vas a obedecer. No va a ser difícil obedecer. Se es difícil obedecer cuando se antepone mi voz, mis intereses, mi palabra, mis gustos, mi carne, mis ideas por encima de la palabra de Dios. Cuando todavía vivo yo y no vive Cristo en mí, me voy a obedecer a mí mismo, porque me estoy oyendo a mí mismo, me estoy escuchando a mí mismo, estoy haciendo planes yo mismo. Pero cuando yo muero, por eso es que hay que morir cada día, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, tómela, tome su cruz, niéguese a sí mismo, muera, y entonces ahí sí, sígame. Sígame, ¿para qué? Para obedecerme. ¿Por qué Dios no cumple? Porque no se obedece. ¿Y por qué no se obedece? Porque no se oye la voz de Dios. No se escucha la voz de Dios. No se hace en nuestras vidas una realidad la voz de Dios. Queremos el pastoreo, gloria a Dios, de las manos, de los toques, de las emociones. Y sí, recibimos, pero la palabra no hace un efecto en lo profundo del corazón, porque no tenemos esa disposición de abrir el entendimiento para ir a obedecer. Como colocábamos el ejemplo de la oveja. Moisés era experto en oír la voz de Dios. Moisés, muchas veces en esa comunicación, en ese contacto, muchas veces en esa comunión, muchas veces, hermano, en esa intimidad, porque es en la intimidad donde se conoce al otro. En la intimidad es donde se conoce al otro. En la intimidad. El esposo conoce a la esposa. En la intimidad, el esposo conoce a la esposa y la esposa conoce la voz, conoce también el cuerpo, en la intimidad. Todo se conoce en la intimidad. Y por eso Moisés conocía a Dios, a la voz de Dios. Desde Éxodo capítulo 3, cuando Dios lo llamó, iré yo ahora a ver, porque esta gran división de que la zarza se quema pero no se consume, arde pero no se consume. Y ahí Dios le habló y comenzó la comunicación fluida, una comunicación de victoria entre Dios y Moisés. Dios y Moisés, a tal punto que Dios testifica en unos versículos más anteriores que no hay profeta en Israel, que no hay siervo como Moisés, y que a otros les revelaba figuras, pero a Moisés les iba a hablar cara a cara. Y eso es lo que Dios quiere con su pueblo. Que su pueblo vaya a su presencia. La manera más eficaz de oír la voz de Dios es estar en la intimidad. Es estar en una comunión plena con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es hablar, pero dejar que Él también hable. Es yo hablar, pero yo también escuchar, yo también oír. Ahí yo voy en el nombre del Señor y en el Espíritu, yo voy a educar mi oído espiritual. A educar mi oído espiritual. Hay una voz espiritual y una voz natural. Hay una realidad espiritual y una realidad natural. Pero lo espiritual siempre va a estar por encima de lo natural. Y es lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo también de pandemia, a oír la voz de Dios para obedecerla. Moisés y nosotros como siervos de Dios y el pueblo de Dios en términos generales, estamos para obedecer lo que Dios quiere, lo que Dios habla, lo que Dios ordena. Y por eso necesitamos un pastoreo y por eso Dios coloca pastores, coloca líderes para Dios traernos la palabra, trae profetas también Dios para traernos la palabra. Todo es la palabra. La palabra, todo es la palabra. La palabra de ciencia, la palabra profética, la palabra predicada, la palabra de consejo, la palabra de sabiduría. Dios habla de muchas maneras, pero todo es el origen, la fuente es la palabra. Un mensaje para que el pueblo del Señor lo escuche y el que lo oiga, lo obedezca. Y el que lo obedece, gloria al Señor, Dios le provee, Dios le cumple, Dios lo respalda y está en el agrado de Dios. Vemos aquí en el versículo 12, para ya terminar. Entonces Jehová dijo a Moisés, le habló, dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñar. La instrucción, la orden.
la orden. Dios siempre va a traer una orden. Dios siempre va a decir qué debemos hacer. Dios siempre va a traer un mandamiento en su palabra. Dios siempre lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer, obedecer, para que Dios también se mueva a nuestro favor? Moisés, sube a mí al monte. Sube, Moisés. Obedece. ¿Me estás escuchando, Moisés? Y Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte. Sube. Sube al monte y espera allá. Espera. Sube al monte y espera allá. Y cuando tú me esperes allá en el monte, primero, cuando tú subas, segundo, cuando tú esperes, viene entonces la promesa. Te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ahí están los 3 pasos y lo vamos a estudiar más adelante, que es la oración. Los 3 pasos para obedecer en Dios. Primero se escucha, se obedece y se ora. Se busca la presencia de Dios y entonces viene el Señor y desciende para hablar con nosotros y para el Señor en su voluntad y en su soberanía comenzar a cumplir el propósito de lo que Dios tiene con nuestras vidas. No le entregó enseguida las tablas de la piedra a Moisés. No le entregó enseguida los mandamientos a Moisés. Lo pudo hacer, lo puede hacer. Dios te puede bendecir mañana. Dios nos puede levantar mañana. Dios nos puede restaurar mañana. Esta noche Dios puede soltar una palabra de la boca de Él con fuego y no queda ningún virus de coronavirus en toda la tierra y se acabó la pandemia. Nuestro Dios lo puede hacer. Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai. Puede enviar a un ángel, a un arcángel, puede enviar a un... o él mismo de su trono, ahí de su trono sentado, hasta hoy fue el coronavirus, lo quemo y sale fuego de su boca y quema en China, quema allá en Francia, en España, el rezago, aquí en América Latina, en Chile, en todos los países del mundo entero, quema el coronavirus y se acabó la pandemia. Y mañana todo el mundo sale a trabajar normalmente. ¿Por qué Dios no lo hace? Es la pregunta. ¿Por qué Dios no lo hace? Porque Dios nos está enseñando fe. Porque Dios nos está enseñando que Él es el Todopoderoso. Porque Dios nos está diciendo, suban a mí al monte. Porque yo tengo que hacer diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Entre el que es mi pueblo y el que no es mi pueblo. Yo tengo que hacer diferencia en el que en mí confía y el que no confía en mí. El que confía en los ídolos, el que confía en la brujería, el que confía en la hechicería, el que confía en todas las tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Oír la voz de Dios. Y nosotros oímos la voz de Dios para obedecerla, entonces vamos de la mano del Señor y lo que Él nos ha prometido nos lo va a cumplir. Así que este es el segundo paso. Dios le dice a Moisés, sube a mí. Sube a mí, Moisés, a mi persona. Sube a mí al monte y espera allá. No le dijo para qué, no le dijo cuántos días. Moisés sube a mí al monte 3 meses. Moisés sube a mí al monte 1 mes. Moisés sube a mí al monte 15 días. ¿Cuándo se acabará esta cuarentena? No se sabe. Pero ¿qué quiere el Señor? Que subamos al monte. Que subamos al monte. Que vayamos a orar. Que vayamos a interceder. Que llevemos todas nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestro desespero, nuestra tribulación a Él. Dios le está diciendo a su iglesia, a su pueblo. Dios le está diciendo a toda su iglesia, Misión Dios Fuente de Poder, a toda su iglesia Dios le está diciendo, sube a mí al monte. Y espérame allá. Espera, espera, espera. No es tiempo de desesperación, no es tiempo de aflicción, no es tiempo de angustia, no es tiempo de tomar decisiones a la ligera, no es tiempo mucho menos de rebeldizarse, ni mucho menos de tener posiciones fuertes, ni mucho menos de ser exclusivistas. No es tiempo, iglesia del Señor, mi amado colaborador, mi amado líder, amado pueblo del Señor en las diferentes obras. No es tiempo de buscar aplausos para nosotros mismos. No es tiempo, hermano, de competir. ¿Quién predica mejor? ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién tiene más like en la promoción? ¿A quién ven más? ¿A quién escuchan más? No, no es tiempo de eso. Es tiempo de subir al monte de Dios. Como lo hizo el Señor aquí, como le pidió el Señor a Moisés, Dios nos está pidiendo que subamos al monte a interceder, que subamos al monte a clamar. No es tiempo de cuál es la obra que más like tiene. No es el tiempo de eso. No es el tiempo de eso. No es tiempo de autoproclamarnos. No es tiempo de nada de eso. Ni de competencia, ni nada de esa basura. Es tiempo de subir al monte de Dios y esperar. Clamar misericordia. Clamar misericordia. Clamar misericordia. Porque no se sabe cuándo esto se acaba.
Los hombres dicen que plan piloto, que la otra semana, y después los contagios, no podemos porque los contagios han subido. No, entonces vamos a esperar 15 días más. Y resulta que en 15 días más se bajó la curva y después se subió otra vez. No, vamos a esperar entonces el otro mes. Porque el que tiene el control de todo esto se llama Jehová, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, hermano. No los brujos de Cuba, no los brujos de Venezuela tienen el poder, no los brujos de las naciones, no allá en los montes de Sorte. Ninguno de esos tiene el poder. El poder lo tiene nuestro Dios. ¿Y qué es lo que quiere nuestro Dios? Que subamos al monte de la oración, que escuchemos lo que Dios viene a traer, que comamos el pan, que bebamos del vino espiritual que Dios viene a traer y que subamos al monte a clamar, a orar, a interceder, a gemir, a llorar, a pagar el precio, hermano, para que Dios sea propicio, no solamente a nuestras vidas, sino también a todo un mundo entero, que muchos están perdiendo una eternidad sin Cristo Jesús. Con la ayuda del Señor vamos a continuar con esta enseñanza en las próximas semanas, si Dios lo permite, si Dios nos ayuda y si Dios nos guarda. Gloria al Señor. Y vamos a estar atentos y vamos a seguir estudiando esta enseñanza de la esperanza de un futuro mejor. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, pastor? Oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla. Y eso lo vamos a estudiar en las próximas semanas, lo que dice el versículo 3, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y vamos a estudiar más adelante que Dios comienza a revelársela a Moisés, que Dios comienza a cumplirle a Moisés para que le trajera la ley, los mandamientos, la palabra a su pueblo, como Dios la está trayendo por su misericordia y para su gloria en cada servicio, en cada Facebook Live, a través de los diferentes pastores. No importa el pastor que Dios use, gloria a Dios, lo importante es que escuchemos su palabra, que la hagamos viva en nuestras vidas. Que hoy más que nunca, hermano, la palabra de Dios está vigente. Hoy más que nunca la palabra de Dios no ha pasado de moda. Escrito está, cielo y tierra pasará, pero su palabra, dice el Señor, mi palabra no pasará. Le damos la gloria al Señor en esta noche por su palabra, la esperanza de un futuro mejor, que tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos, hermano, que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender, hermano, a permanecer en Dios para esperar, para recibir lo que Dios nos ha prometido. Así que con la voluntad del Señor estaremos más adelante, con la ayuda de Dios, siguiendo estudiando esta enseñanza que se titula La esperanza de un futuro mejor. Vamos a orar ahí donde usted se encuentre en su casa. Yo le invito a que incline su rostro en señal de gratitud y en señal de reverencia a la santa y bendita palabra del Señor, que a todos, primeramente a mí, nos ha hablado el Señor y nos ha pastoreado y nos ha dado de su guía, de su instrucción, de su directriz, para que sigamos adelante en este momento de adversidad. Ahí oramos. Si está con su familia, con su esposo, tómese de la mano, con sus hijos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, a esta hora de la noche por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz y que traspasa los corazones, parte los tuétanos y la coyuntura del alma, Señor, de los huesos. Gracias, Señor, por tu pastoreo, Señor, en esta noche. Gracias por enseñarnos, gracias por hablarnos, gracias por mostrarnos el camino. Gracias por ser esa voz, Señor, en medio de nuestras vidas de esperanza, de confianza, de permanencia. Gracias, Jehová de los ejércitos, por pastorearnos en esta noche, por traernos, Señor, tu paz, por traernos, Señor, tu fortaleza, por traernos, Señor, tu ayuda, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, venimos a tu altar como un solo pueblo, un solo hombre, pidiéndote perdón. Reconocemos, Señor, nuestra duda, reconocemos nuestro desespero, reconocemos nuestra angustia, reconocemos nuestra incertidumbre, reconocemos, Señor, que ha llegado la tristeza, que ha llegado la desconfianza, pero aquí estamos delante de ti, Señor. Perdónanos. La sangre de tu Hijo amado Jesucristo nos limpie, nos lave, nos purifique, Señor, de toda maldad, de toda incredulidad, de toda desconfianza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos perdón, Señor, que nos guardes, Padre, en este tiempo de corrupción, en este tiempo de tribulación, en este tiempo de angustia. Tu Espíritu, Señor, esté en nuestras vidas de una manera poderosa, de una manera gloriosa, Señor.
Alimenta, Padre, nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a esperar en ti, a colocar, Señor, toda, absolutamente toda nuestra confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Renunciamos, Señor, a todo orgullo, renunciamos a toda dureza, renunciamos a toda carnalidad, renunciamos a nuestra propia opinión, a este orgullo, Señor, que nos lleva a actuar de una manera desmedida, que nos lleva a actuar de una manera, Señor, hasta irracional, de una manera fuerte, Señor. Cuando tú estás golpeando todavía a todas las naciones, también me quieres golpear a mí. Dígaselo al Señor, también quieres golpear mi ego, mi orgullo. Padre, perdóname, Señor, porque he dejado de confiar en ti, porque he tomado propias decisiones, porque he caminado en pecado, aún en esta pandemia he caminado en pecado, porque no me he dejado pastorear por ti, Señor, porque he sido una oveja difícil, difícil de ser acariciada por ti, de ser instruida por ti, de ser guiada por ti, Señor, porque permanezco, Señor, en pecado. Ayúdame, Señor, ayúdame. Levantamos las manos y le decimos, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, a esta hora de la noche. Te lo pedimos, sea propicio a mí, no me sueltes, no me desampares, no me abandones, Señor. Yo me reconcilio contigo, yo confieso mi dureza. El Señor me muestra corazones, hermanos, que están duros, me muestra el Señor. Y puedo ver el martillo del Señor, cómo los quebranta, cómo los parte. Me muestra el Señor muchas, aún las lágrimas, lágrimas, pocas lágrimas, pero eran como unas piedras las que caían. Lágrimas, me mostraba el Señor que eran como unas piedras. Y dice el Señor, mucha dureza de corazón en medio de mi pueblo, dice el Señor. Pueblo, yo te he querido pastorear, yo te quiero pastorear, pueblo. He descendido, dice el Señor, para pastorearte a través de mis líderes, a través de mis pastores. Dice el Señor, pueblo, humíllate, humíllate, pueblo, y escucha mi voz. Oye mi voz, dice el Señor, para obedecer. Oye mi voz para que aprendas a esperar en mí, dice Jehová de los ejércitos. Oh, berrebequeta, lava, shoholaba, keise. Me muestra el Señor cómo la mano de Él está en los hogares, cómo el Señor está sanando de diversas enfermedades, cómo hay sanidades. Puedo ver la mano del Señor en un varón, en la columna vertebral, cómo el Señor lo sana. Un varón, me muestra el Señor que los discos estaban desgastados y puedo ver cómo el Señor coloca cartílago ahí en esos discos. Y dice el Señor, varón, la señal es que vas a dormir bien en esta noche, porque has tenido noches anteriores que no has dormido bien, dice el Señor, y has tomado medicamentos, pero no has mejorado. Y puedo ver cómo el Señor te sana a esta hora, varón. Oh, Rebequeta, lava, shehele. Puedo ver los ángeles en muchas casas, en muchos hogares. El mismo Señor, cómo pone las manos en ancianos, cómo pone las manos en varones. Y el Señor los sana de los pies a la cabeza. Muchos que se habían sentido desanimados, muchos que se habían sentido aún con fiebres y tenían temor, tenían miedo de un contagio, dice el Señor. Yo te sano a esta hora, Bashokotele Keise, para mi gloria, dice el Señor, para mi alabanza. Y puedo ver cómo desciende fuego y cómo el Señor limpia pulmones, cómo limpia bronquios, cómo limpia la tráquea, cómo el Señor está fortaleciendo el sistema inmunológico. Me muestra el Señor cómo le da vitamina C en líquido, un líquido. Y puedo ver que dice vitamina C al pueblo. Y dice el Señor, yo te estoy fortaleciendo, pueblo. Oh, Rebeca, pero sé obediente. Dice el Señor, pueblo, sé obediente. Escucha mi voz, pueblo, sé obediente. Te quiero en las rodillas, dice el Señor. Te quiero buscando mi rostro, dice el Señor. Porque vienen tiempos aún más difíciles. Oh, berrebequeta lava shokota rebequei sacata la kenda. Abarraba shokote rebequete lebequeise. Rebequeise. Tiempos difíciles, dice el Señor, para Colombia, para la costa atlántica, me dice el Señor. Tiempos difíciles, pueblo, te quiero en oración, te quiero en intercesión, pueblo, te quiero en ayuno, te quiero en clamor, dice el Señor, porque vienen tiempos difíciles. Barra oboshokota lava queta raba kende. Pero dice el Señor, aquel que espera en mí, aquel que confía en mí, aquel que suba a mí al monte a orar, dice el Señor, yo le responderé como le respondí a mi siervo Moisés, como le respondí a mi siervo, dice el Señor. Así que mi siervo oraba, intercedía por ese pueblo duro de corazón, así yo lo escuchaba. Yo también quiero que subas al monte, mi pueblo, para yo escucharte, porque viene dolor, dice el Señor, porque vienen tiempos difíciles, barra bashokota la vaqueise, pero yo
estoy con vosotros, dice el Señor. Clamad misericordia. Oh, Rebeque, y si quiere una iglesia unida, una iglesia obediente, una iglesia humillada. Y me muestra el Señor cómo Él sigue sanando, cómo está libertando a muchos. También me muestra el Señor cómo salen de muchos hogares animales, sapos, ranas, serpientes. Y dice el Señor, estoy liberando a muchos oprimidos, a muchos deprimidos. Estoy liberando a mi pueblo de una manera sobrenatural. Yo me estoy moviendo en las casas. Personas con fiebre, desaparece la fiebre hasta ahora por el poder del Espíritu Santo y la sangre del Cordero. Oh, Barraba Shokote, que ahí está fluyendo la presencia del Señor. Hay muchas sanidades, hay muchas liberaciones, hay mucho fluir de Dios a esta hora a través de su Espíritu. Se va el cansancio, se va el agotamiento, se va dolores en las rodillas. Me muestra el Señor en los talones. Hay liberación, me muestra el Señor otra vez. Hay liberación de tormentos. Muchos que habían perdido el sueño, mucho insomnio. Dice el Señor, yo estoy liberando a mi pueblo de una manera sobrenatural. Oh, Rebequeta, la vaquenda, Lebeca y Sehele. Levantamos las manos y le damos la gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Toda la gloria te la mereces tú, todos los aplausos, los honores, el reconocimiento, Padre, la exaltación. Todo es para ti, Señor. Todo, tu pueblo, Señor. Todos nos doblegamos delante de ti y reconocemos tu grandeza, que usted, Señor, es el que todo lo ha hecho. La palabra la ha traído, la administración, todo lo ha hecho, Señor, las sanidades, las liberaciones, los prodigios, el pastoreo, la fortaleza, Señor. Todo viene de ti y toda gloria vuelve a ti, Padre. Toda la exaltación te pertenece a ti, toda la alabanza, todo el imperio, toda la majestad. Usted que ha recibido milagros, testifica ahí en su casa, levante las manos y dé la gloria de usted que ha sentido liberación, usted que Dios lo ha libertado, que Dios, hermano, lo ha levantado, levante las manos y dele la gloria al que hizo los cielos y la tierra, porque ninguno de los que esperan en Él quedará avergonzado. Los que esperan en el Señor serán como las águilas, tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Y esa es nuestra confianza. No es el tiempo de salir corriendo, es el tiempo de permanecer en la roca fuerte, que es Cristo Jesús. A Él le damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación es para Él. Él es el dueño de la palabra, Él es el que nos ha pastoreado, Él es el que nos ha ministrado, Él es el que nos ha libertado. Por eso, todos los honores, el reconocimiento, todo el poderío y la majestad, todo le pertenece solamente a Él. Los aplausos son para Él los aplausos, el reconocimiento y la gloria como solamente Él se la merece. De esta manera llegamos a una emisión más de tu programa en vivo por Dios Fuente de Poder Bogotá, Facebook Live, que estamos todos los lunes y todos los jueves a partir de las 5 en punto de la tarde. Si Dios lo permite, entonces nos volveremos a ver el próximo jueves a las 5 en punto de la tarde, aquí por el Facebook Live de Dios Fuente de Poder Bogotá. Gloria al Señor Jesucristo. Nos acompañó en esta transmisión mi amada esposa, ahí en la parte de las redes sociales. Gloria al Señor, la sierva del Señor Karen Cantillo de Álvarez, y mis preciosas hijas, mis dos hijas hermosas, mayor María Victoria Álvarez Cantillo, en toda la parte de la producción del video, en toda la parte del sonido, con Dulce Cristina Álvarez Cantillo, mi hija menor, aquí también en toda la parte de la puesta al aire, la puesta en escena de toda esta producción. Le damos la gloria al Señor, porque aquí estamos sirviéndole al Señor como familia. A Él le entregamos toda la gloria y toda la alabanza como Él se la merece. Todo es para la gloria y alabanza del Señor. Quien se despide de ti, tu amado pastor Odair Álvarez, por la misericordia del Señor, esclavo del Señor para siempre, vivo por Él, gloria al Señor, me dio la vida para servirle y para ministrarle a Él y a su pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarde. No se te olvide que este camino se camina de una sola manera, aquí en Dios Fuente de Poder, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder, y Cristo viene, hermano, Cristo viene, hoy más que nunca, Cristo viene y nada ni nadie lo detiene. Dios te bendiga, Dios te guarde, y sigue en transmisión con Dios Fuente de Poder Valledupar, desde la capital del departamento del Cesar, Dios Fuente de Poder Valledupar, a las 7 en punto de la noche, con nuestros amados pastores, Pastor Fabio Vega, gloria a Dios, y su amada esposa, la sierva del Señor
Pastora Fabiola Abigail de Vega. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima. Un abrazo para todos en el amor del Señor Jesucristo. Bendiciones.